un podcast de Cooperativa. Ante las críticas, tienen razón, dice el presidente Boric, y reconoce un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia en la zona amagada por los incendios. Último informe sobre los efectos de las licencias médicas en viaje. El 99% de esos funcionarios siguen su puesto. Una vergüenza, dice el senador Castro. Otro turbazo, delincuentes armados asaltaron un domicilio en Lampa anoche. Huyen en el vehículo del dueño de casa. El caso de Marta Larraechea enciende alarmas sobre el riesgo que puede significar la picadura de una abeja. La ex primera dama permanece en la UCI. Kast visita a Meloni en Italia mientras republicanos escala el asunto Bachelet. El sábado finalmente se confirmaría a los futuros subsecretarios y delegados presidenciales. En Cooperativa, delegado Durán destaca la intervención en Meix de los últimos días. Además confirma en torno a 30 personas identificadas ya por los disturbios del viernes pasado en el Estadio Nacional. En el exterior matan al hijo y heredero político de Gaddafi en Libia. Testaferro de Maduro sería extraditado a Estados Unidos. Masivos despidos remecen al Washington Post, propiedad del millonario Jeff Bezos. Y en el deporte hay sorteo de Copa Davis a esta hora. Tabilo y Garín, los singlistas de Chile, para recibir a Serbia. Sigue la teleserie sobre la visita de la U a Huachipato. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Somos el Diario de Cooperativa, segunda edición, día jueves 5 de febrero, con 26 grados de temperatura ya en la capital. 30 va a ser la máxima de esta tarde en Santiago. Se esperan hoy 25 en La Serena, Coquimbo, también hay en Guanaqueros, en Tongoy, 25 también en Chillán, 22 en la provincia de Concepción. Estamos en el sur, zona de incendios, porque en visita a Aysén el presidente Boric reconoce lentitud, reconoce problemas en la solución habitacional, en las viviendas de emergencia previstas para Penco, Lirquén, Tomé y otros sectores. Se acoge de alguna manera el reclamo de las autoridades locales y también la molestia y la incertidumbre de los damnificados, ¿no? Christopher Espinosa en el Biobío, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, el reclamo que dan cuenta los alcaldes de las zonas afectadas por los incendios forestales en base a la información que levantan desde el territorio por parte de los propios damnificados, tienen relación con dos cosas. Uno, con la información clara y concreta de los beneficios a los que pueden acceder las familias damnificadas, no teniendo certeza de o pedir el bolsillo electrónico o esperar la vivienda de emergencia, debido a que ambos son excluyentes. Es uno u otro el beneficio al que pueden acceder, pero el que más se da cuenta es la lentitud en la instalación de viviendas de emergencia. Así reclamaron durante la última jornada los alcaldes de Penco, Rodrigo Vera, Tomé, Ítalo Cáceres y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Ya ingresamos un alfa por 1.850 viviendas y a la fecha han entregado solo 11. Si ustedes me preguntan, alcalde, ¿cuántas va a poner esta semana en Penco? 0. Por lo tanto, presidente, ¿qué vamos a hacer? Se confunde a la ciudadanía con este bono electrónico que permite a las familias optar por una o por otra. Hay más confusión, la ciudadanía está muy confundida. Hoy día se entrega un bono en 3 cuotas, es decir, en el mes de mayo-junio se van a poder construir las casas de emergencia. Entonces, seamos claros con la información. Estamos muy lentos estos últimos días, sobre todo el tema de la vivienda de emergencia, es una prioridad, y el tema del bolsillo electrónico hemos tenido que salir a aclarar, porque muchas personas sin información clara están definiendo esa opción que en realidad va a ser un problema a la larga. A estos reclamos también se sumó el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yarman. Necesitamos que el gobierno, y particularmente el presidente Boric, el ministro Elizalde y el subsecretario de Interior, cumplan con su compromiso de que las personas afectadas puedan recibir su vivienda de emergencia antes del 21 de junio construida, idealmente mucho antes. Pero lo que vemos hoy día es una lentitud que no se explica, y además anuncian un bono que debiese ser posterior a la vivienda de emergencia, ¿no? Yo no sé qué es lo que buscan con eso. Es una vergüenza lo que ha hecho el gobierno. A la región del Biobío, que requiere 28.000 millones, le transfieren 10.000, y al gobierno metropolitano de Santiago le transfieren 25.000. O sea, ¿por qué Santiago es prioridad y no nuestra región? Ellos no tienen la región con más desempleo y tampoco tienen los damnificados que tenemos nosotros.
Críticas duras que salen desde la región del Biobío y que fueron recogidas por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien reconoce problemas en el proceso de instalación de viviendas de emergencia, haciendo mención a un cuello de botella en todo esto. Escuchamos al mandatario. Ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes, ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco. Porque acá, independiente de las críticas que pueden haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar. Ahora se está a la espera en qué se va a traducir esto, en cuánto más se pueden aumentar los proveedores de viviendas de emergencia y que esto en rigor, Rodrigo, se traduzca en mayor presencia en la zona de catástrofe para instalar las viviendas de emergencia por lo menos antes que empiece el invierno. Clave aquello, seguramente parte de lo que se va a conversar, digo, en este proceso como de traspaso, ¿no?, entre el gobierno que se va y el gobierno que llega en marzo. Esto, de nuevo, lo hemos dicho, Christopher, en la zona hay una sensación de que pueden terminar siendo un nuevo Viña del Mar, con la lentitud que ha sido ese proceso de reconstrucción, y esto lo repiten los damnificados y también las autoridades locales, independiente del color político, contrasta con el protagonismo que ha tenido Poduje en la zona, que ha estado ahí, que ha tenido una cobertura mediática también relevante. Lo cubriste tú mismo el otro día con esto de la necesidad de priorizar la construcción y las viviendas a la hora de diseñar cualquier plan para la zona amagada por el fuego. Bueno, como sea, las palabras del presidente se pueden revisar ahí también en cooperativa.cl. Gracias, Christopher. Que esté muy bien. El diario de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Revisamos información policial, un nuevo turbazo en Lampa y el robo de un camión. En Los Espejos le pegaron al chofer. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos con este violento turbazo que ocurre esta madrugada en la comuna de Lampa, al interior de un domicilio, donde un grupo de al menos 4 delincuentes ingresó forzando los accesos de este inmueble. Ya al interior se encontraron con el dueño de casa, que afortunadamente se encontraba solo en ese momento y no con el grupo familiar completo que se encontraba de vacaciones. Lo amenazaron, lo encerraron en una habitación y luego de registrar la casa se llevaron estos delincuentes objetos de valor y el vehículo de la familia. Y es el mismo dueño que manifestó a la policía que estos delincuentes debiesen haber pensado que el lugar se encontraba solo porque hasta ese día la familia, como decíamos, se encontraba de vacaciones y él volvió antes por motivos de trabajo. El inspector Nicolás Bosa, de la Brigada de Robos de la PDI, se refirió a la dinámica que emplearon estos delincuentes para efectuar este violento robo. 4 sujetos desconocidos habrían hecho ingreso al inmueble forzando la puerta de acceso principal de la reja perimetral para posteriormente forzar la puerta principal que da acceso a las dependencias. Lugar en que tomaron contacto con uno de los residentes que se encontraba solo en el momento del hecho, quien fue intimidado con armas de fuego del tipo pistola, obligándolo a permanecer en su habitación, mientras los demás sujetos registraban las demás dependencias, desde las cuales sustrajeron equipos electrónicos, joyas y además un vehículo que se encontraba estacionado en el jardín del inmueble. Claro, y todavía no hay un avalúo con respecto a este hecho, tampoco se registran personas detenidas. Otro tema, el robo de un camión que transportaba carne en la comuna de Los Espejos. Esto ocurre esta mañana con la modalidad de la encerrona. Un grupo de delincuentes interceptó este camión en calle Eduardo Frei con armas de fuego, intimidaron y golpearon al conductor y a su peoneta para hacerse del control de este vehículo, que minutos más tarde dejaron abandonado en la autopista Vespucio Sur frente al terminal pesquero, aparentemente
por la activación de un sistema cortacorriente que les imposibilitó seguir con la huida. Se recuperó también la totalidad de la carga que había sustraído. Habló el conductor de este violento asalto. Todo lo que se me atrasó, yo me eché para atrás, no sé si lo pasé a hallar el auto, también que traté de adelantarme yo en el camión para pasarlo a hallar y se volvió a atravesarse, ¿no? Y ahí me eché para atrás y ahí me apuntaron con una pistola, me hicieron tirar el vidrio al lado mío y no sé con qué me pegaron en la cabeza, no sé, un cachazo, no sé si, claro. O un fierro, no sé con qué sería. Y ahí me tiraron para abajo el camión. Claro, es el conductor de este camión que sufre el golpe con la empuñadura de un arma y sufre un corte en la cabeza, afortunadamente lesiones de carácter leve. Personal de la PDI encontró un arma de fuego al interior de este vehículo que será periciada para encontrar alguna pista que ayude a encontrar el paradero de estos violentos delincuentes. Lo seguimos contigo, Felipe, gracias. Buenas tardes. De las calles de Santiago a la vereda de la región de Antofagasta. Este es un caso bien terrible, quedó registrado y habla de la imprudencia de algunos en las calles y de la necesaria conversación sobre la convivencia vial, que no se agota con una campaña cada 2 años. O sea, de verdad, los ciclistas no pueden circular a alta velocidad por las veredas. Y en este caso, más encima, se provoca un tremendo accidente. Hay una persona ahí muy lesionada y el responsable se dio a la fuga. Emilia Lagos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, así es, y es que es impactante el registro que se ha viralizado durante las últimas horas en Antofagasta. Se trata de este video en que se ve claramente cuando un ciclista atropella a una peatón quien salía de un local comercial en plena vereda. Lo más impactante es que segundos después se da a la fuga y no le presta ayuda a la víctima, quien quedó tendida en el suelo y producto de este accidente también con varias lesiones de diversa consideración, entre ellas una fractura múltiple en su tobillo y además un TEC cerrado que hasta el día de hoy la mantiene con disartría. Tras recopilar las cámaras de seguridad tanto del negocio donde ocurrió el accidente como de locales cercanos, es que la familia y la víctima han iniciado acciones legales y han interpuesto la denuncia en la Fiscalía de Antofagasta. Asimismo, se encuentran realizando una campaña masiva para dar con el paradero de este responsable para que se haga cargo finalmente de todos los daños. Escuchamos sus declaraciones. Me encuentro muy injusto porque ya, mire, se pudo haber equivocado a andar en la vereda. Ya, me golpeó. ¿Por qué no paró? Y si hubiese sido un pequeñito, lo mata. Hubiese sido una abuela, la fractura entera. Escuchábamos las declaraciones de Marcela Núñez Geria, la víctima de este atropello, quien por supuesto también instó a la comunidad antofagastina, a quienes pudiesen tener alguna sospecha o pista de quién sería este ciclista, dirigirse por supuesto a las autoridades policiales correspondientes para poder continuar con el curso de esta investigación y finalmente dar con el paradero del responsable. Sí, que todavía no lo ubican y no se hace cargo de lo que ocasionó. La imagen es de verdad, como decía Emilia, del video captado de un local comercial, muy violenta. Ella va saliendo del local y le pega, pero con todo el ciclista que iba en estas mountain bike grandes, digamos, un hombre ya adulto, según se ve en la imagen, y la deja muy, muy mal herida. Tanto que tiene incluso este trastorno del habla por la eventualidad, una cuestión que se está siguiendo de una lesión neurológica. O sea, de verdad, muy, muy complejo lo que ha ocurrido allá en el norte del país. Las noticias, las voces, lo que está pasando. El diario de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Delegado también del estado de salud de la ex primera dama Marta Larraechea, sufrió incluso un paro cardiorrespiratorio después de los efectos que tuvo. Al parecer ella es alérgica a esto, a la picadura de una abeja. Estaban en Santo Domingo, junto a la familia Frey, y tuvo que ser trasladada a Santiago. Hay revuelo por el caso, porque en vacaciones uno en general está más en contacto con la naturaleza. Muchas veces uno no sabe si los hijos chicos son o no alérgicos a una cosa así y se corren riesgo. Paula Kelly, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Así es, la ex primera dama Marta Larraechea está internada en la clínica alemana tras sufrir
una complicación de salud mientras se encontraba vacacionando en el balneario de Santo Domingo. La esposa del expresidente Eduardo Frei fue picada por una abeja y ayer sufrió una grave reacción alérgica. Sus hijas y nietos la llevaron al CEFAM más cercano, luego fue derivada al hospital de San Antonio. Ahí fue estabilizada y durante la noche la trasladaron en un helicóptero de carabineros hasta Santiago. ¿Cómo la picadura de una abeja puede derivar en un paro cardiorrespiratorio? Bueno, los especialistas indican que un shock anafiláctico se produce cuando 2 o más sistemas del cuerpo humano resultan afectados. Por ejemplo, síntomas en la piel como enrojecimiento e hinchazón sumado a otros síntomas. Pueden ser gastrointestinales como vómitos o diarrea y también los más graves, los síntomas cardiovasculares, baja presión, pulso débil y desmayos. También problemas para respirar. El doctor Cristian Garrido de la Universidad de los Andes, en conversación con Cooperativa, señaló que si bien las enfermedades base pueden agravar los casos, una reacción así se puede generar en personas sanas y de cualquier edad. La reacción anafiláctica, que sería como el lado grave de las reacciones alérgicas, pueden ocurrir a cualquier edad. Incluso en gente sana que no ha tenido nunca una reacción alérgica a ninguna cosa, pero por ejemplo nunca lo ha picado una abeja, no sabe. Hay gente, o en otras situaciones donde la sensibilización, o sea, tu sistema inmune, la primera vez que se expone al alérgeno, por ejemplo en la picadura de abeja, genera como todo la base para la reacción posterior. Entonces, el problema es en la segunda picada, en algunos casos. La ex primera dama está internada en la clínica alemana donde nos encontramos a esta hora. Sus hijas están acompañándola y también varias figuras públicas han llegado hasta acá a visitar a Marta Larraechea. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, y también el ex embajador Jorge Tarut, quien entregó unas palabras. Rogamos a Dios porque se recupere. Ella es una mujer fuerte y por lo tanto va a salir adelante si Dios quiere. Es evidente que uno está afectado cuando le sucede algo así a su madre o a su padre y por lo tanto es natural que estén afectados, no se lo esperaban, estaban de vacaciones. Por eso digo, es algo que a cualquiera le puede pasar. Las hijas de Marta emitieron recién un comunicado informando que su madre, la ex primera dama, se encuentra estable dentro de su gravedad. Ella está internada producto de un shock anafiláctico generado por la picadura de una abeja. Confirman eso y agradecen también a todos los funcionarios de la salud que la han atendido durante este proceso. Firman ese comunicado Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina Frei Larraechea. Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Esta es una advertencia que ha hecho el Colegio de Químicos Farmacéuticos por la venta ilegal de medicamentos en algunos locales chinos, los famosos mall chinos, que no están ni traducidos ni autorizados por nadie, digamos. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comprimidos, cápsulas, jarabes y cremas. Todos en idiomas como el mandarín, cantonés o el min, en góndolas de malls chinos que no tienen condiciones mínimas de almacenamiento ni han sido sometidos a fiscalización. Es parte de la denuncia que hicieron desde el rubro farmacéutico al percatarse de la venta de estos productos en algunos centros comerciales de la capital. Todos estos medicamentos son ilegales, ya sea de contrabando o falsificaciones, puesto que para comercializarse en el país deben pasar por la inspección del Instituto de Salud Pública, que los obliga a llevar rotulado en español. Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de inspecciones del ISP, explicó cómo entran estos productos al país e hizo la recomendación de comprar en lugares establecidos. Escuchemos. Cualquier medicamento al cual nosotros no hemos otorgado una autorización para ingresar al país y para ser comercializado, ingresó por una vía ilegal que normalmente y lo más frecuente es que ingrese a través de contrabando, o sea, declararon que era otro producto y lo ingresaron al país. La recomendación a la población es que compre a través de canales autorizados y los canales autorizados son principalmente las farmacias o los medicamentos que entregan a través de centros asistenciales.
estos medicamentos nos aseguran la calidad, seguridad y eficacia y el adecuado almacenamiento. El principal problema es la barrera idiomática, además de que no han pasado por el ISP. Por lo mismo, no hay claridad real de los ingredientes ni los principios activos de estos medicamentos, por lo que su administración, sobre todo si es un tratamiento prolongado, puede generar serios problemas de salud. Sobre esto se refirió la vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, María Soledad Velázquez. Por ejemplo, hay estas gotas oftálmicas que están comercializando con un antiangiogénico que es más corticoide. Esas hemos visto, también venden cremas con algunas propiedades que dicen tener, que reducen el busto, bajar de peso. Este tipo de productos, como no sabemos qué es lo que son, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad. También pueden tener sustancias tóxicas, contaminantes, impurezas, pueden no tener nada, que pueden producir problemas de presión, dolor abdominal y también provocar daño en la salud. En caso de toparse con estos medicamentos, se recomienda hacer la denuncia a través de la página web del ISP o al Fono Salud Responde 600-360-7777. ¿600-360? 7777. Salud Responde. Fernanda, gracias. Buenas tardes. Cooperativa, 1:40 minutos. 1:40 minutos. Política. Estamos siguiendo la gira del presidente electo en Italia, harto ruido todavía con su discurso en Bélgica, con la reunión con Orbán. Hoy se juntó con Giorgia Meloni en Roma, mientras acá en Santiago se retrasa la entrega de subsecretarios, o la entrega de los nombres, ¿no?, de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales. Una cuestión que inquieta en los partidos, claro, que respaldan a Kast. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. El suspenso por los nombres que conformarán la segunda línea del gobierno entrante se va a extender un tiempo más, porque cuando todos estaban esperando que mañana viernes se anunciara la nómina de subsecretarios y delegados regionales, desde la oficina del presidente electo hoy día confirmaron que no va a ser el viernes, sino que será el sábado, si es que nada cambia, el día en que se haga público justamente ese listado. Recordemos que esta presentación ya había sido postergada una vez por la agenda del presidente electo en Centroamérica, había quedado fijado para mañana y ahora se mueve nuevamente para el sábado. La puesta en escena, según comentan aquí en La Moneda Chica, sería más bien un comunicado, una reunión con las nuevas autoridades y un punto de prensa este sábado. Pero hay más detalles. El futuro ministro de la SECPRES, José García Ruminot, comentó esta mañana que el perfil de esta segunda línea no va a responder específicamente a las presiones que habían planteado los partidos políticos, sino que más bien será un perfil técnico y profesional. Lo escuchamos. Yo en general conozco la lista de subsecretarias y subsecretarios porque se ha venido trabajando con el presidente, también con los dirigentes de los partidos políticos. Se ha buscado mucho que sean personas que tengan expertise, que tengan los conocimientos, el dominio técnico de las materias que les va a tocar. Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, es que los nombres han sido debidamente informados y debidamente compartidos con anticipación. Bueno, esta noticia ha generado inquietud en la interna de los partidos que están apoyando a José Antonio Kast, porque ellos dicen que es necesario tener cuadros que tengan experiencia política y también experiencia en el aparato público para no llegar a improvisar el 11 de marzo. Debaten al respecto el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y el senador electo, presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Yo no tengo duda de que en el gobierno va a haber espacio para distintos partidos políticos y para el aporte que puedan hacer utilizando la experiencia, sobre todo de los que estuvieron durante los gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar. Estábamos acostumbrados que estas decisiones se tomaban en función de cuotas políticas, de que cada uno de los partidos políticos mandaba sus listas en Excel de quienes tenían que ser incorporados. O sea, no juega un rol relevante la militancia política, sino que lo que importa es lo que va a llegar a ser al Estado desde el 11 de marzo en adelante. Bueno, suspenso en las derechas, pero miramos también lo que ocurre en Europa, en Italia particularmente, con la reunión del presidente electo José Antonio Kast junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Vamos a pasar a escuchar cuáles son las conclusiones de este encuentro en voz del presidente electo y qué experiencia italiana buscaba recoger justamente José Antonio Kast.
Conversamos del tema fronterizo y también del sistema penitenciario. En Italia han tenido un sistema penitenciario que se basa en lo que ellos denominan artículo 41 bis, que es el combate a la mafia y el aislamiento total de los líderes de la mafia en una condición que es distinta a la que ustedes algunos pudieron apreciar en El Salvador, pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales y que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias. Bueno, en este punto de prensa, Rodrigo, el presidente electo explicó los alcances de su discurso en Bélgica. Dice que nunca van a dejar las emergencias de nuestro país, en consideración de que se ha planteado de que se perdió un poco el relato del gobierno de emergencia en ese discurso particularmente. Él dice que hay algunas materias en las cuales se va a tener que plantear una visión específica para poder para no entorpecer, digamos, el desarrollo de nuestro país. Y el presidente electo también reveló que invitó a Giorgia Meloni a estar presente en la ceremonia de cambio de mando el próximo 11 de marzo y también dice que en el caso de que ella no pudiera asistir, le sugirieron que enviara una delegación en representación. Con esto ya cierra su paso por Europa José Antonio Kast y ahora se apronta su retorno a Chile para seguir anunciando cargos en su futuro gobierno. Gracias, Mariano. Buenas tardes. En paralelo hay bilaterales todavía en carpeta. Ayer fue lo de Grau con Quirós en Hacienda, hoy reunión en el Ministerio de Justicia. Los temas varios. Juan Cristóbal Chato, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, porque por más de 2 horas y media se extendió durante esta mañana la reunión bilateral entre el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y quien será su sucesor, seleccionado por el presidente electo José Antonio Kast. Hablamos del abogado Fernando Rabat. En concreto, esta instancia tuvo como objetivo comenzar el trabajo de traspaso de mando de la cartera, algo que según personas que conocen del desarrollo de la instancia fue muy ameno y con un trabajo bien documentado por parte de las autoridades salientes. Entre los temas abordados estuvieron los proyectos del ministerio que están en marcha y las leyes que están en tramitación, como por ejemplo el traspaso de Gendarmería a el Ministerio de Seguridad Pública y también la reforma al sistema de nombramientos dentro del Poder Judicial, también con un foco muy importante durante gran parte de la reunión en el tema penitenciario, ya que se lleva gran parte del trabajo operativo y el presupuesto de la cartera. En esa línea también se abordó la reinserción social, el acceso a la justicia y la construcción de nuevas cárceles. Tras la reunión, la comentó en términos generales quien será el próximo ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien también se refirió a las críticas de organizaciones de derechos humanos a su nombramiento por haber formado parte en su momento de la defensa legal del dictador Augusto Pinochet. Tuvimos una muy buena reunión con el ministro Gajardo, fue una exposición bastante larga de los distintos antecedentes del ministerio. Fijamos también una serie de reuniones adicionales durante el mes de febrero. Vamos a analizar la información que nos entregó, que insisto se ve bastante completa, para poder tener reuniones de trabajo prolíferas durante ese mismo mes de febrero. Yo creo que no es un obstáculo. El gobierno del presidente electo José Antonio Kast ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional. Este ministro se va a reunir con todas las personas que se estimen necesarios y vamos a avanzar en muchos de los planes que ha ejecutado también este ministerio. Ahora se le consultó a la futura autoridad, sin embargo no quiso apuntar o adelantar prioridades ni futuras medidas. Por ejemplo, si se va a mantener o no el Plan Nacional de Búsqueda, algo que fue relevado por las actuales autoridades, apuntando a Fernando Rabat a que él asume el ministerio el 11 de marzo y no quiere adelantar nada como una señal de respeto al trabajo que sigue haciendo el actual ministro Jaime Gajardo. Sin embargo, voces expertas han comentado cuáles deberían ser los flancos prioritarios para el futuro secretario de Estado, habiendo un consenso en que la crisis penitenciaria y el sistema de nombramientos de jueces y la crisis que vive actualmente el Poder Judicial deberían ser las primeras preocupaciones. Así lo comentó, por ejemplo, el ex subsecretario del Interior y ex ministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. Una y principal, lograr reformar el sistema de nombramientos judiciales y de disciplina de los funcionarios judiciales de tal forma de que los casos de corrupción no se repitan y lograr de esa manera también devolver legitimidad que tanto necesita el Poder Judicial. Esto además de, por supuesto, asumir la crisis carcelaria, el eventual traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, la relación con agrupaciones de derechos humanos, lo que eventualmente podría ser complicado, y llenar 3 vacantes de la Corte Suprema, institución que también pasa por una fuerte crisis institucional.
Sí, pues ahí está todo el debate sobre el sistema de nombramiento, la relación con, precisamente, o entre ambos poderes. Juan Cristóbal, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Algo de la economía. A puertas de conocer mañana el último dato de inflación, el IPC de enero. En la previa, desde Hacienda destacan un nuevo aumento de los salarios reales. Gonzalo Aguirre nos va a contar más cuando además el mercado harto nervioso entre ayer y hoy con lo de Tianquia, la China que quiere reducir su participación en SQM. No quedaron conformes con lo del acuerdo por el litio, por ejemplo. Gonzalo, ahora sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 3,5% de inflación en 12 meses. Es el último dato que conocimos hace un mes, el último del 2025, y la expectativa es que esa cifra siga a la baja y eventualmente cruce la barrera del 3% que corresponde a la meta inflacionaria del Banco Central. En la última encuesta de expectativas económicas del Instituto Emisor, el resultado que se espera para el IPC de enero es de 0,4%, una cifra menor al 1,1% que se registró en el primer mes del 2025. Sobre la posibilidad de que el dato acumulado sea menor a 3%, esto comentó Héctor Osorio, economista socio de PKF Chile. Es muy probable que se alcance la meta que se espera. Sin embargo, la meta no es un número fijo y un número que no tenga sentido o que valga en el vacío. El Banco Central tiene un rango de meta que va entre 2 y 4% y cada vez estamos más seguros de que nos situaremos en ese rango o muy en torno a él. Otro dato favorable para anticiparlo de mañana es lo que ha ocurrido con la benzina, que anota 3 bajas consecutivas en casi 2 meses, 2 de ellas en enero. Y relacionado con la inflación, desde el gobierno destacaron hoy un nuevo incremento de los salarios reales de 2,5% durante el año pasado. Esto dijo al respecto el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Entre diciembre del 2025 y diciembre del 2024, los salarios crecieron un 2,4% en términos reales, es decir, un 2,4% por sobre los salarios, por sobre la inflación. Con esto completamos 34 meses seguidos de crecimiento de los salarios reales, de más capacidad de compra de bienes y servicios por parte de las familias chilenas. Esta buena noticia se suma, por supuesto, a las cifras que tuvimos de desempleo hace algunos días, en que bajó el desempleo de un 8,4% a un 8%, con una baja que es especialmente marcada en el caso de las mujeres. IPC de enero, decíamos que se publica mañana a las 8 de la mañana. Bueno, y en otro ámbito de la economía, hoy ha sido una nueva jornada de caídas en la bolsa y en las acciones de SQM ante la posibilidad de que la empresa china Tianqi venda su participación en la minera no metálica. Hasta ahora el IPSA retrocede 1,1%, mientras que la serie B de SQM lo hace en poco más de 2%. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Mañana la inflación tempranito la vamos a conocer ahí en el Diario de Cooperativa. ¿Qué está pasando hoy día en el barrio Meix? Benjamín Canales, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Durante esta mañana los dueños de los locales afectados por el cierre del perímetro en el que se instalaban vendedores ilegales accedieron a sus tiendas. Junto con ello fueron fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos. El área cerrada por carabineros y personal de seguridad está comprendido por las calles Salvador Sanfuentes, Grajales, Exposición y Bascuñán Guerrero. Todos los locales que se encuentran al interior están en proceso de fiscalización y empadronamiento para que la Municipalidad de Santiago autorice prontamente su reapertura el próximo lunes. Arturo Urrutia, director de Seguridad de Santiago, se refirió a los resultados del despliegue municipal y las tareas pendientes antes de la reapertura. Los resultados están a la vista, ha sido un éxito, por lo menos la primera y segunda etapa. Esta etapa está en proceso, ¿no es cierto? En proceso de limpieza, en proceso de fiscalización, porque el trabajo es arduo, no termina ahí. Pues viene regular, informarle, ¿no es cierto?, la apertura de puertas a tal hora, la carga y descarga, ¿no es cierto?, los que tienen estacionamiento, los que no tienen, etcétera, etcétera. O sea, hay un proceso donde el espacio público se regula como debe ser. Son 6-7 meses que llevan funcionamiento perfecto, bajaron los delitos, los índices delictuales en este sector bajaron un 60%. También en el sector se realizan trabajos de limpieza, incluyendo el retiro de escombros que quedaron del operativo policial, donde Carabineros debió intervenir a la fuerza ante la violenta resistencia al desalojo de los vendedores ambulantes. Escuchemos las voces de los comerciantes establecidos en los locales del perímetro cerrado, quienes esperan que esta sea el fin de los toldos azules y su comercio ilegal que tanto los perjudica y atemoriza.
Si vemos en la parte estética, maravilloso. Hace muchos años, en mi particular, que puedo hablar de todos los años que tengo trabajando acá, me parece maravilloso. Muchos de nuestros clientes dejaron de venir acá por ese sentimiento de inseguridad. Se iba a beneficiar porque no va a haber nadie, el local no se veía nada. Ahora en estos momentos se ve todo y los clientes van a ver que están acá todo, que está todo el negocio, todo, porque antes no veíamos nosotros. Con todo esto lo llamaban a nosotros, con los ambulantes. Hay que esperar por lo menos 6 meses. La delincuencia aquí nunca se va a acabar y el comercio ambulante nunca lo van a acabar. Quienes residan en ese sector enrejado podrán pasar con un comprobante de su domicilio. El acceso para fines comerciales será determinado por la Municipalidad de Santiago. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Último informe sobre los efectos de esto de las licencias médicas en viaje, ¿se acuerda? El 99% de esos funcionarios investigados siguen su puesto. Ante las críticas, tienen razón, dice el presidente Boric, que reconoce un cuello de botella para instalar viviendas de emergencia en la zona de los incendios. Otro turbazo anoche, delincuentes armados asaltaron un domicilio en Lampa, huyen en el vehículo de los dueños de casa. Y así nos vamos, llega el deporte, que estén muy bien, chau. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.